Y aquí pregunta la hermana que si un cristiano puede prestar dinero y cobrar los intereses a otro hermano o al inconverso. Y pone un pasaje de contexto que es Ezequiel 18:13, que dice que si prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Bueno, puso ese versículo yo creo porque vio la palabra interés y usura, pero realmente no es el mejor versículo que puede dar contexto a este tema. Porque ya desde el Antiguo Testamento, en la antigua ley de Moisés, en Deuteronomio 23:19, Dios ya nos había hablado un poquito sobre sus lineamientos para el interés y para el prestar y para la usura. Solo que vamos a aclarar que yo voy a mencionar esto de la ley de Moisés solo como un contexto para entender el pensamiento de Dios acerca de este tema. Aunque ya sabemos nosotros que los cristianos no estamos más bajo la ley de Moisés, porque es el antiguo pacto que ya no está vigente para nosotros, sino que ahora estamos bajo la gracia de Cristo y bajo la nueva ley de Cristo. Al respecto, los que tengan duda, les recomiendo que vean los videos que ya hemos subido sobre ello y que tienen en pantalla ahorita, donde explicamos la ley de Cristo, el por qué el antiguo pacto fue dado solo para el pueblo de Israel, y que aún ahora un judío, incluso que antes estaba bajo el antiguo pacto, pero que ahora ya es cristiano, hijo de Dios, ya tampoco está bajo la ley de Moisés, y los mandamientos que guarda ahora son los mandamientos de la ley de Cristo. Porque el apóstol Pablo es claro al decirnos que no porque ya no estemos bajo la ley de Moisés pecaremos. Porque dice claramente en Corintios 9:21 que no nos dejó Dios sin ninguna ley, sino que nos dejó ahora la ley de Cristo. Y esa es mucho más completa porque hay muchas cosas más que incluso no estaban en el antiguo pacto, pero que ahora tenemos que cumplir si es que realmente amamos a Dios y tenemos amor, el principal de los mandamientos. Entonces, solo como contexto para que se entienda mejor el tema, vamos a leer Deuteronomio 23:19, en donde Dios le dice a su pueblo Israel, bajo la ley de Moisés, lo siguiente: no exigirás de tu hermano, o sea del israelita, interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Pero del extraño, o sea del extranjero, podrás exigir interés. Mas de tus hermanos dentro de tu pueblo no exigirás interés. Bien, miren mis hermanos, ya dijimos que no estamos bajo la ley y que esto realmente es solo informativo. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que todavía nos aplicara ese versículo, lo cual ya sabemos que no es, pero vamos a suponerlo. Pues con todo y que nos fuera vigente a nosotros ese versículo, solo a manera de ejemplo, entonces, de lo que dice el versículo, podríamos ya deducir sencillamente que en todo caso, sí sería lícito y permitido por Dios el cobrar interés en un préstamo, pero solo a alguien que no fuera de mi país, que no fuera mi compatriota. Y no sería ningún pecado, según lo que dice ese versículo, si es que nos aplicara a nosotros o estuviera vigente. Pero solo es informativo porque no estamos ya bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿qué cosa sí nos aplica a los cristianos? Bueno, para un cristiano bajo el nuevo pacto, y que ya no le aplica Deuteronomio, ¿es pecado prestar dinero con interés? La respuesta es no, pero hay ciertos parámetros y vamos a ver por qué no. Miren, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús incluso menciona partes donde no ve Él como algo malo que alguien reciba interés de otro alguien. Por ejemplo, en Lucas 19:23, donde el Señor Jesús, narrando sobre los talentos y la parábola de los talentos y todo eso, dijo: ¿y por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido al menos con intereses? Ahí no está censurando Dios en su narración, porque si Él considerara que eso fuera algo malo, nunca lo pondría de ejemplo en una parábola y para ilustrar algo bueno o sensato, jamás. Y vamos a ver por qué no es malo. No es solamente mi opinión, vamos a ver por qué. Porque sí se podría, bajo ciertos lineamientos. Primero, porque el Señor Jesús no lo puso como un ejemplo malo, sino que era algo sensato que un criado debió de haber hecho: poner el dinero de su patrón en el banco para recibir intereses. ¿Y por qué el Señor Jesús no lo censuró ni lo vio como malo, sino que lo puso como un ejemplo sensato? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento tampoco lo censuró ni puso como algo malo el cobrar intereses a los extranjeros? Bueno,
Pues porque prestar con interés no es otra cosa más que vender mercancía. Y vender mercancía no es un pecado. ¿Y qué mercancía se vende en el caso del préstamo? Bueno, pues se está vendiendo dinero. Punto. ¿Que a cómo lo vendes? Bueno, te lo vendo un poco más caro de lo que me salió a mí. Entendamos que vender no es un pecado. Dios habla muchísimo sobre las ventas en la Biblia. En Mateo 10:29 dice: ¿qué no se venden acaso 2 pajarillos por un cuarto? Y con todo y esto ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O como por ejemplo en el Antiguo Pacto, cuando les quedaba lejos el lugar para ir a dejar sus diezmos, dice en Deuteronomio 14:24: y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, tu diezmo, porque está lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogió, y allí comprarás con ese dinero todo lo que deseas: vacas, ovejas, vino, sidra, etcétera, o todo lo que tú ibas a ofrendar o a diezmar, y entonces diezmarás ahí al Señor tu Dios lo que compraste, etcétera, etcétera. Entonces dice: venderás, comprarás, etcétera. Así que vender y comprar no es ningún pecado. En la Biblia se habla decenas de versículos sobre la venta y la compra. Ni para qué los citemos todos. El mismo Señor Jesús, incluso de repente, permitió que sus discípulos fueran a comprar, por ejemplo, comida, cuando estaba con la mujer samaritana en Juan 4, y ellos habían ido por víveres. Y en muchas ocasiones se ve compra y venta. Comprar y vender no es ningún pecado, es algo bíblico. Y díganme ustedes, ¿qué es la compra-venta? Cuando tú vendes, lo único que estás haciendo es adquirir algo a un determinado precio y luego lo ofreces a otro precio más caro, más elevado. Díganme quién de ustedes compra para vender al mismo precio después. Estaríamos locos, perderíamos el tiempo, ¿verdad? La idea de la compra-venta es obtener una ganancia para de ahí obtener un sustento. Eso es algo bíblico, puro y bueno. Es un modo de vida. Entonces, todo mundo que vende algo y que se dedica a vender algo, o así, lo compra a un precio y lo vende más caro y obtiene una ganancia. Eso no es pecado. Ahora, ¿qué cosa sí sería pecado en la compra-venta? Bueno, que vendas con robo, con tranza, que tus balanzas estén adulteradas, cosa que Dios en todo momento, desde la ley de Moisés y hasta la gracia, abomina y censura: el fraude, el robo, la balanza adulterada, porque estás mintiendo y estás robando. Ahí el problema es que estás robando y no que estás vendiendo. Y también, por ejemplo, pecado sería que tú quisieras abusar del prójimo vendiendo excesivamente caro cuando hay alguna necesidad o contingencia y los obligas a que te compren. Por eso el Señor Jesús se enojó con los que vendían en el templo y los sacó a latigazos. No porque fueran vendedores, porque como ya explicamos en otro video y que también acabamos de citar hace un rato en Deuteronomio 14:24, en el mismo Antiguo Testamento estaba ordenado que si tenían mucho ganado y no podían ir con todo eso a Jerusalén, pues entonces que vendieran allá donde estaban y que al llegar allá al templo compraran y ofrecieran en especie, o compraran los animalitos y los ofrecieran como animalitos, pero ya recomprados. Ese no era el problema que vendieran en el templo, sino que ahí era una cueva de ladrones. Eso dijo el Señor. Que los cambistas, como no había moneda de cambio y solamente los que venían de otro lugar tenían que aceptar el tipo de cambio que ahí les imponían los cambistas, no lo justo, entonces les vendían muchísimo más caro porque, pues a ver dónde compran. Aquí tenemos lo que tú tienes que ofrecer como ofrenda y no quieres, pues vete a otro lado y a ver dónde lo encuentras, ¿no? Aquí lo tenemos. Vete a la otra ciudad a comprar a ver si puedes. Y entonces abusaban de ellos. Por eso el Señor los llamó cueva de ladrones. Entonces ese es en sí el pecado, querer abusar. Si alguien compra y vende más caro, pero mucho más caro para abusar de una situación, por ejemplo, en situaciones de contingencia, de desastres, en escaseces de alimentos, y le suben al precio excesivamente para abusar del que a fuerza tiene que comprar y ni modo, esa es maldad. Pero la compra y venta normal es comprar y vender a un precio mayor, simplemente. ¿Cuánto? 10%, 20%, según, ¿sí? Algo aceptable en el mercado. ¿Cuánto sería bueno? Bueno, tampoco hay una cantidad de cuánto le puedes poner de precio a una venta, porque ahí sí se rige por el mercado, la oferta y la demanda en condiciones normales.
Hay productos que de por sí se compran a un precio determinado y en el mercado lo normal y cotidiano es que se vende, por ejemplo, al 100%, al doble. Y en todos lados lo venden igual y ese es el precio y es la competencia, el precio. Ya, normal. Bueno, tú podrías poner tu precio un poquito más bajo para que te lo compren más rápido, que bueno. Un peso más alto también, pues ya se van a ir con el que vende a 100 en lugar de con el que vende a 101, pero está bien. Y ok, ahí en ese caso la persona le estaría ganando al 100%, pero está haciendo el precio del valor del mercado y la oferta y la demanda a la que está rigiendo el precio. Pero si dentro de ese mismo mercado, por contingencia, en lugar del doble le pone el cuádruple, el quíntuple, entonces es un abusivo, ahí sí, porque el precio del mercado no anda en eso. Bueno, ya, no es clase de economía, pero lo único que quiero mostrar es que comprar algo y venderlo a otro precio más alto para obtener una ganancia es normal y bíblico, no es ninguna falta. Pero, ¿qué es entonces ahora un préstamo con interés? Pues es exactamente lo mismo que una compra-venta común y corriente de otra mercancía. Solo que lo que ahora estás comprando o vendiendo es, la mercancía es dinero. Es exactamente lo mismo. La mercancía es dinero. Mira, por ejemplo, yo compré dinero, yo compré $10 a $10. Me los dieron a $10. ¿Quién? Pues el vecino de allá me lo dio a $10, me costaron $10. ¿Sí? En un intercambio normal de mercancía, cuando la mercancía es dinero, en condiciones normales. Por ejemplo, cuando tú vas al banco y llevas $10 en billetes de a dólares y le dices, deme un billete de a $10, deme $10, pero en un billete. Entonces te están dando $10 que tú estás comprando con 10 billetes de a dólar. Y ese billete de $10 te está costando a ti 10 billetes de a dólar. O sea, te sale igual $10 por $10. Ese es su precio. Y ya te llevas tú tu billete de $10. Pero supongamos que entonces ahora que ya adquiriste tus $10 a $10, tu billete de a $10, resulta que ahora, por ejemplo, yo me dedico a la compra-venta y mi mercancía que vendo son los dólares. ¿Sí? Yo me dedico a vender dólares. O sea, a prestar dinero. Y le voy a obtener una ganancia a esa mercancía. Yo en lugar de ir a comprar melones o sandías a $10 y vendértelos a ti en $12, porque así se vende y pues me vas a pagar un 20% más y es mi modo de vida. Entonces, yo vendo mi mercancía y no compro otro tipo de cosas. Yo vendo dólar. Tú no necesitas sandía, necesitas dólar. Bueno, te vendo estos $10, yo a eso me dedico. Yo le gano también, por ejemplo, un 20%. Así como a la sandía le iba yo a ganar un 20%, bueno, también al dinero le gano un 20 o un 10 o lo que sea. ¿Lo quieres? Te lo ofrezco. Me lo pagas, este billete de a $10, me lo pagas a $12 en lugar de a 10, con un 20% más. Y la persona en esa transacción dice, sí, estoy de acuerdo, yo lo necesito, ahorita es la mercancía que requiero, dámela. Pero me das crédito, ¿no? Te pago dentro de un mes. Así como alguien pediría sandías a crédito, te lo pago dentro de un mes. Ok, bueno, llévatelo, o llévate mi mercancía, mi sandía, que a mí me costó $10, llévatela y cuando me la pagues, tú me pagas 12. Ahí va mi ganancia. Pues en el dinero es igual. Tú no necesitas ahorita sandía, necesitas dólares. Yo te doy dólares, un billete de $10, te lo vendo. $10 te lo vendo a un precio de $12. Así te lo vendo. Tómalos, ten. ¿Me los pagas ahorita los $12? Ah, no, dame crédito, no, te los pago en un mes. Ah, ok, en un mes me traes mis $12. Por eso es que no hay un delito ni una maldad en prestar con interés y por ello es que el Señor Jesús no lo censuró, sino que al contrario lo puso como ejemplos buenos de sensatez en sus parábolas, como si se tratara de cualquier otra compraventa de mercancía. Pero aquí ya es donde surge otro concepto que sí ya es pecado, cuando hay usura. Y la usura es el cobro desmedido de intereses de acuerdo a ciertas circunstancias. Y es incluso un delito en muchos países la usura. Aparte de que es un pecado delante de Dios, por cuanto se trata de una práctica abusiva.
aprovechándose los prestamistas de las necesidades de las personas cuando hay contingencia o cuando no pueden hacer otra cosa y tienen que atenerse a fuerza a sus imposiciones de intereses. Eso es abusivo y es delito, y es pecado también. Por eso es que la hermana mencionaba al principio del video a Ezequiel 18:13, donde dice Dios: entonces aquel que cobra con intereses y usura, morirá. Porque estaban desobedeciendo a Dios, dado que no solo cobraban con usura, que ya es algo abusivo, sino que además se lo cobraban al israelita, al compatriota, lo cual estaba prohibido por Dios. Y con usura, además, que era peor el asunto, con prácticas abusivas. Eso sí es un pecado delante de Dios. Es como, por ejemplo, el hecho de comer no es un pecado delante de Dios, pero el abusar de la comida en ciertas circunstancias específicas se vuelve entonces un pecado delante de Dios que se llama gula. Al respecto pueden ver también el video y la prédica sobre la gula. Pues así como ese ejemplo, así mismo el cobrar un interés no es pecado, pero el cobrar mucho interés es usura y es pecado, porque se quieren aprovechar de las personas. Y están viendo que la persona para lo que lo pidió era para la enfermedad de su abuelito que se está muriendo y no les importa. Y no, pues me pagas y como sea. Ahí hay un problema, sea que lo que estén vendiendo sea dinero o sandías, no importa. Porque incluso alguien que vende sandías y que es cristiano y ve que allá el abuelito del vecino se está muriendo y no tiene que comer más que la sandía que tú le puedes dar, entonces tú se la regalas, ¿o no? Y eso hacemos, o sea, le regalamos la sandía, ahí está. Vamos a suponer que vale $10. Pero si tú tuvieras el dinero aquí, muchas veces el cristiano los $10 no los quiere dar. Y dice, no, ¿por qué si es mío? Pues yo me dedico a vender dinero, a prestar, ¿cómo te lo voy a dar? Págame a fuerza, ¿no? Pues sí, como cualquier otra circunstancia. Tú puedes vender lo que quieras, pero cuando hay que hacer misericordia, hay que hacer misericordia. No importa si lo que prestas es prestar interés o si vendes autos o sandías, no importa. La misericordia es la misericordia. Y es lo que muchos de los que prestan interés no tienen. Son usureros, son aprovechados. Y de ninguna manera te rebajan o te conceden nada porque su corazón está torcido simplemente. Y si son cristianos, son falsos cristianos. O mínimo están en pecado. Ese sería el problema con los préstamos. Y bueno, hay otro problema también en el caso de los préstamos, pero en caso de ser uno cristiano y de prestar con interés, que sería el tropiezo que puede uno ponerle a todos los demás que no conocen bien estos temas y que tienen por pecado el simple hecho de prestar con interés. Y resulta que ellos se podrían tropezar cuando ellos vean que tú, siendo cristiano, te dedicas a prestar dinero con interés. Se van a tropezar y tú podrías hacerlos caer de la fe también si son cristianos débiles. Entonces ahí habría otro pecado, que el cristiano que conoce este tema se aprovecha de su conocimiento para, según él, ejercer plenamente su libertad para prestar con interés y no viendo el tal por la debilidad de los hermanos débiles, por los que Cristo murió, o los inconversos, donde 1 Corintios 8:11 en adelante dice que por el conocimiento tuyo entonces se va a perder el hermano débil por quien Cristo murió, y de esta manera dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y ya después dice que entonces si la comida u otra cosa le es a mi hermano ocasión de caer y de tropezar, entonces no haré esa cosa tal jamás, ya sea comer carne o prestar con interés, porque no vas a aprovecharte de tu conocimiento para que se tropiecen los demás, no importándote lo que piensen. Ahí en ese caso, independientemente de lo que ya conocemos de este tema, yo aconsejo que un cristiano no debe de dedicarse a prestar con interés. Y no porque sea en sí mismo pecado ese hecho, sino porque sería pecado que le ponga tropiezo a otros que son débiles en la fe o que son inconversos y no conocen del tema y se van a tropezar y a juzgar mal las cosas de Cristo y de los cristianos. ¿Ok? Y bueno, ya nada más me viene a la mente el otro tema que también preguntaron, donde decían que si entonces un cristiano puede meter su dinero al banco y obtener del tal un interés. Bueno, en ese caso, aparte de todo lo que ya vimos, donde pues no es pecado propiamente el cobro de interés bajo ciertas circunstancias que ya vimos, además de eso, en este caso estaríamos hablando de un banco, el cual no es una persona, sino una institución, y además multinacional, transnacional, con poder y dinero, que se dedica a hacer venta de dinero o compra de dinero.
con lo que decíamos que es una mercancía, el dinero. Y en ese caso no le estás causando ningún agravio al recibirle o cobrarle un interés cuando tú metes tu dinero, porque en tu contrato él te dice, mira, dame dinero. Bueno, es como si te dijera, ¿no? Pero ese es el intercambio que, mira, yo banco, tú me das dinero y yo vendo tu dinero más caro todavía. Tú me lo das y yo te pago a ti un interés del 7% anual. A veces ni lo de la inflación, pero bueno, 7% anual, por ejemplo. Y por aquí tú me lo das y yo lo presto en otro lado y les cobro el 20% anual con tu mismo dinero. O sea, no le estamos causando ningún agravio. Además de que si fuera incluso un ser humano el banco, que no lo es, pues tampoco sería un agravio pedirle un interés bajo las normas que ya mencionamos. No es humano, es institución, por lo tanto, menos aún a un banco que se dedica a eso para hacer negocio, no porque necesite comer el banco, le podríamos de ninguna manera causar algún tropiezo al banco. Y por eso ningún cristiano debiera de tener tampoco ningún problema o tropiezo en decidir meter su dinero al banco y que esté recibiendo un interés para adquirir también un provecho o vivir de ahí y comprar un pan, ¿no? Obtener una ganancia. Ya el Señor Jesús mencionó un banco y recibir interés de ello, y lo mencionó como algo sensato de ese criado. Como diciéndole, ¿para qué lo tienes enterrado? Si mínimo, si eres flojo, pues mínimo mételo al banco y que te dé un interés. Y no lo vio malo, lo vio como algo sensato y prudente. Y bueno, pues ya, con esto sería todo del tema. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.